Muchas gracias, Teresa. En todo caso, primero, good morning, buenos días, bon día. Voy a hacer la exposición básicamente a partir de mis reflexiones como profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma, y aunque es cierto, yo no vivo, digamos, soy miembro de un consejo de administración de una empresa y, por lo tanto, quiero decir, no comprometo la empresa, pero básicamente mi postura cívica ha sido apoyar a empresarios de Cataluña, pero mi reflexión va, como veis aquí, más a los prerequisitos políticos e institucionales para que el desarrollo económico de Cataluña se pueda consolidar en el tiempo. Bien, es evidente que hay relación. Ya aquí pongo una de las más conocidas, es el trabajo de por qué fracasan los países. Y en la reflexión de estos dos profesores americanos, lo que es evidente es que las sociedades inclusivas, en que no se producen élites extractivas, tienen asegurado un mejor futuro económico que las otras. Y, evidentemente, una de las precondiciones, simplemente aparte de las instituciones inclusivas, es el Estado de Derecho. Y esto es importante porque, precisamente, una de las cosas que más me han sorprendido de ayer y que ustedes podrán contrastar, dicen, lo que está en juego, dijo, si está bien recogido por los medios el presidente Puigdemont, lo que está en juego no es la independencia, sino la democracia. Exactamente, yo pienso lo mismo. Lo que está en juego es la democracia precisamente a partir de que el proceso independentista incumple las propias reglas que en estos momentos existen. Y esto será mi argumento que les voy a exponer en los próximos minutos. Bien, a veces es importante, no voy a detenerme pero el proceso en realidad no empieza en el 2010, el proceso en realidad empieza en el mismo momento en que se constituye el primer gobierno autonómico. Mi argumento es que si la descentralización los constituyentes lo hicieron para mejorar las políticas públicas de competencia territorial, ¿verdaderamente este era el objetivo? ¿O tuvieron un objetivo, una estrategia de una nación que, según ellos, existía, pero también se tenía que construir? Bien, yo creo que el momento, central es el proceso de nuevo Estatuto de Autonomía que se inicia en el 2004 o 2005 con un gobierno de coalición de composición diferente. Bien, el primer hecho a resaltar para recordar, porque es importante no perderlo de vista, es que las encuestas de opinión no nos decían que había una demanda para hacer un nuevo estatuto y, por lo tanto, las posiciones de los ciudadanos eran bastante más moderadas de que gran parte de la élite política que impulsó la reforma del estatuto. Segundo aspecto. También he puesto alguna referencia de algún trabajo académico que igual les puede interesar, es que en este estatuto intentan, sin hacer reforma constitucional, introducir aspectos que son claramente en contra de la Constitución y, por lo tanto, lógicamente, el Tribunal Constitucional, en una sentencia que evidentemente fue tarde y podía haber sido antes, pero en todo caso hizo lo que hacen todos los tribunales constitucionales, como veremos también el alemán y el italiano, y hacen el juicio de constitucional y dicen qué aspectos se acomodan a la Constitución o no. Pero volveremos a la sentencia. Bien, la tercera y última fase, la del Gobierno desde el 2011. Bien, primero hay una ruptura con la legalidad desde el punto de vista simbólico y después, lo que a mí me parece más grave, es que se inicia un proceso olvidándose de lo que dice el propio Estatuto de Autonomía de cómo reformar el marco jurídico. O sea, a veces se habla alegremente de referéndums, como hemos visto, ya hemos celebrado 2 referéndums de ratificación de un estatuto. Pero el actual proceso de estatuto dice se puede reformar siempre que lo acuerde el 2/3 del Parlamento. Y, por lo tanto, este fue un artículo que son, perdón, los tengo aquí, el 222 y el 223, que ni se impugnó
ante el Tribunal Constitucional ni nadie ha dicho nada y, por lo tanto, los estatuyentes decidieron libremente ponerse esta mayoría para cambiar el marco estatutario de Cataluña y ahora nadie habla de esto. Es una cosa que está olvidada y para mí es una cuestión central porque demuestra verdaderamente que no se siguen los procedimientos para hacerlo. Bien, la narrativa, voy a ir también muy rápido, la narrativa del nacionalismo desde los años 80 pues es inventarse cosas que hasta que no se están desmentidas empíricamente pues van insistiendo para ver si consiguen más adeptos. Primero tuvimos el famoso Madrid nos roba. Ahora se repite menos, ¿por qué? Porque ya hay puesto uno de los libros más interesantes, ¿no? Las cuentas y los cuentos de la independencia, en el cual se demuestra de que el argumento es absurdo. Bueno, España discrimina a Cataluña, es decir, desde el punto de vista de las instituciones políticas. Bien, yo, como es amigo personal de Teresa y mío, he puesto frases de Carrera que en su discurso de ingreso en la Real Academia, que está colgado en la red y se lo recomiendo, deja las cosas claras. El tercer argumento de la narrativa, España margina a la cultura catalana. Bien, el propio IDESCAT, en su último, al menos que yo he visto publicado, de 2013, dice, hombre, con un 94% de gente que habla catalán, un 80%, que aquí no, el 94% lo entiende, lo habla el 80% y lo escribe el 60%, difícilmente, nunca en la historia de Cataluña, incluso antes de que Cataluña, es decir, cuando aparece la lengua catalana, nunca en la historia ha habido tal cantidad fenomenal de hablantes como hasta ahora. Y, por lo tanto, a partir de estos datos objetivos, decir que se ha discriminado, pues es un poco... Bien, y finalmente, políticamente, yo también España discrimina a Cataluña. Bueno, recientemente publiqué con el profesor Medina un artículo sobre el auge de la demanda secesionista, en el cual explico un poco el proceso incrementalista que han seguido. Bien, al final vamos a examinar qué es lo que ha hecho tan terrible el Tribunal Constitucional español, que ya en el 2010 se organizó una manifestación en contra de un Tribunal Constitucional, que yo creo que es un hecho bastante insólito en Europa. Y después veremos lo que razonablemente han hecho el Tribunal Constitucional, tanto el alemán como el italiano y la Convención de Venecia para las buenas prácticas de referéndum, y lo contrastaremos con el proceso y verán ustedes a dónde llegamos. Bien, la sentencia del Tribunal Constitucional español no solamente es la sentencia del Estatuto. En el 2014, el Tribunal Constitucional dice, previa reforma de la Constitución, cualquier tema, incluido un hipotético referéndum, se podía plantear, pero no se puede plantear en estos momentos. Bien, la sentencia del Tribunal Constitucional alemán de diciembre del 2016 dice básicamente tres cosas: que el poder constituyente es del pueblo alemán, y esto es exactamente lo mismo que había hecho el Tribunal Constitucional español, los Länders no son dueños de la Constitución, y un poco, aunque no lo dice explícitamente, parece que como hay cláusulas de intangibilidad en la Constitución alemana que no están en la Constitución española, incluso previa modificación de la Constitución alemana sería hipotético pensar que se podría hacer un referéndum a nivel de Länder. Por lo tanto, en este sentido, el Tribunal Constitucional, podríamos decir, más restrictivo en su interpretación del poder constituyente que el Tribunal Constitucional español. Por suerte, es decir, aquí nadie se le ocurre decir, no, hemos deslegitimado al Tribunal Constitucional porque no nos representa. Un poco, yo lo digo, lo explico a veces a mis alumnos, es un poco la actitud infantil que cuando pierden en un equipo de fútbol porque el árbitro siempre va a favor del otro equipo. Hombre, no, esto no es serio. El Tribunal Constitucional tiene un largo recorrido. Jurídicamente puedes discutir doctrinalmente sus sentencias, pero volvemos al principio. Cuestionar al Tribunal Constitucional es, en el fondo, cuestionar al rule of law y al Estado de Derecho. Y, por lo tanto, en realidad, al Tribunal Constitucional alemán
hace cosas muy parecidas al Tribunal Constitucional Español y en Europa no se le impugna. Y la Corte Constitucional italiana, en su reciente sentencia también, bueno, como el tiempo es limitado, no voy a especificarlo, pero está en la misma línea de no está previsto constitucionalmente. Y para rizar el rizo, la Convención de Venecia de 2007, que depende del Consejo de Europa, establece el código de buenas prácticas. Cuando hay referéndums, ¿qué tiene que hacer? Y aparte de señalar que si no la admite la legislación de un Estado no se puede hacer, hay otra cosa que es un principio fundamental, que es el principio de la transparencia debida. No se puede organizar un referéndum sin transparencia. En estos momentos, imagínense ustedes, y esto después nos hablaban de democracia. El Parlamento catalán está discutiendo, que se llama la ley de transitoriedad jurídica, en el cual los partidos de la oposición no conocen sus disposiciones porque se está haciendo al margen de los grupos. Por lo tanto, mi conclusión es que, evidentemente, no se puede jugar con decir que queremos hacer una cosa y como no nos dejan es que no son democráticos, sino que creo que objetivamente el que está poniendo en cuestión el contenido y las reglas procedimentales que nos hemos dotado los catalanes y los españoles conjuntamente en la Constitución y en el Estatuto, incluido el 2016, no se están cumpliendo. Al final, bien, quería acabar con alguna frase. ¿Cómo calificaría la actitud del Gobierno de la Generalitat de Cataluña y del conjunto? Bien, acudí al diccionario de la lengua española y encontré la palabra impostura. Impostura, fingimiento o engaño con apariencia de verdad. Muchas gracias.